Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto de estar aquí en la casa del Señor el día de hoy para meditar en la palabra de nuestro Dios. Y pues hemos venido hablando acerca de la persecución y de el vituperio que sufrió nuestro Señor Jesucristo, pero que también está reservado para todos aquellos que creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me pregunto si algo recordarán del mensaje de la semana pasada que hablaba acerca de sufrir con propósito. Ajá. Dice una de las hermanas, sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. Pues el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de este tema y en referencia a los acontecimientos de la última semana de vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que estamos muy cerca de la Semana Santa. Y como ustedes recordarán, el Señor Jesús en la noche previa a su crucifixión estuvo con los discípulos cenando. El Señor instituyó la Santa Cena. Fue la noche en que Judas dejó el recinto en el que se encontraban, el aposento en el que se encontraban, y fue a ver a las autoridades judías para entregar a su Señor y Salvador. Y cuando terminaron la comunión, la Santa Cena, cantaron algunos himnos y entonces el Señor Jesús con todos los discípulos se fueron al monte de los Olivos. Y el Señor Jesús tenía el deseo, la necesidad de orar para prepararse para todo lo que vendría durante esa noche y al día siguiente. Vamos a orar. Padre, en este momento te rogamos que esta palabra nos lleve a reflexionar, a meditar, no solamente en la vida de tus discípulos y apóstoles, sino también en la vida nuestra, que nos lleve a reconsiderar lo que en los momentos difíciles hicieron tus apóstoles, pero también lo que en los momentos difíciles de nuestra vida hemos hecho nosotros. Buscamos, Señor Jesús, darte la honra, el reconocimiento que solamente tú mereces. Buscamos que en nuestra vida cada uno de nosotros seamos de una sola pieza, sin dobleces, y que reconozcamos delante de los demás que tú eres lo más precioso, lo más hermoso que nos ha pasado en esta vida. Ayúdanos, Señor, para caminar cada día como tú lo harías, como tú lo haces, como nos gustaría que tú, Señor, hagas con nosotros. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, los invito a que vayamos aquí en Mateo al capítulo 26. Es la noche en que nuestro Salvador fue arrestado. Primero fue entregado por Judas con un beso, y en ese momento
lo arrestaron. Y el Señor Jesús, en los momentos previos a su arresto, en los momentos previos a que apareciera Judas para darle el beso de la traición, en los momentos previos a su oración, el Señor Jesús llega al Monte de los Olivos con los discípulos. En ese momento pues ya no eran 12, eran 11 discípulos. Y había mucha más gente, no solamente los 11 discípulos que nosotros conocemos, había muchos otros discípulos que seguían al Señor Jesús, aunque no están reconocidos por nombre. Y entonces el Señor Jesús empieza a hablarles a sus discípulos, y aquí lo tenemos registrado como el anuncio de la negación de Pedro. Mateo 26, verso 30, dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron del aposento donde estaban y fueron al monte de los olivos. Verso 31, entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y hace un momento hablábamos en la clase acerca del liderazgo. El liderazgo es importante dentro de toda organización humana. El liderazgo es importante dentro de la iglesia. El liderazgo es importante dentro del pueblo de Dios. Y hablando de los discípulos y seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues cada uno de los discípulos, apóstoles, simpatizantes, siguen a un líder, y en este caso el líder es el Salvador, el líder es el Mesías. Y entonces el Mesías, el Señor Jesús, les está hablando a todos aquellos con los que ha convivido los 3 años de su ministerio, y les dice: todos ustedes se escandalizarán de mí. ¿Le está hablando únicamente a los simpatizantes? ¿Le está hablando únicamente a los discípulos? ¿Le está hablando a los apóstoles solamente? Está hablando con toda la gente que estaba ahí escuchándolo, y les dice: todos, sin excepción, absolutamente todos y cada uno, en esta noche se van a avergonzar de mí. Y nosotros siempre imaginamos al apóstol Pedro con su bocota, que es el que es más obvio y evidente, pero los otros discípulos, los otros seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también entran dentro de todos aquellos que negaron y que se escandalizaron del Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, verso 31, todos ustedes se van a escandalizar, se van a avergonzar de mí esta noche, porque escrito está. Es una palabra y es una profecía que era necesario y que es necesario que se cumpla. No solamente en los seguidores de Jesús de aquel tiempo, no solamente en los apóstoles, sino en todo aquel que se acerca al Señor Jesús. Y dice esta profecía: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En el momento en que el pastor es hecho a un lado, las ovejas se pierden.
Las ovejas no saben para dónde irse, no saben para dónde jalar, no saben en dónde resguardarse, no saben en dónde van a estar seguras. Y cada oveja hace lo que mejor le parece y cada una jala por su lado y no hay dos que vayan hacia el mismo lugar. Y aquí nos está hablando acerca de que cuando el Señor Jesús es quitado de las ovejas no saben qué hacer. Y hablando de las ovejas, pues los discípulos, los seguidores, los apóstoles, todos los simpatizantes del Señor Jesús eran sus ovejas. Y todos los que en la actualidad llegamos a creer en el Hijo de Dios, somos sus ovejas. En el momento en que nosotros, las circunstancias de la vida, los problemas de la vida, las situaciones por las que atravesamos, nos apartan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces en ese momento cada quien hace lo que mejor le parece. Y lo que mejor nos parece a nosotros, casi nunca, por no decir nunca, es lo que nuestro Señor Jesucristo querría para nosotros. Y algunos me han dicho, no, pues yo solamente me imagino qué es lo que me diría el Señor Jesús y por ahí me voy. Pues está bien, es una manera de proceder no tan inconsciente, pero no tiene una plena conciencia, porque no es lo mismo que yo me ponga a imaginarme con mis pensamientos y con mis ideas que me diría el Señor Jesús, a que me tome un momento, un instante dentro de las preocupaciones, dentro de las situaciones en las que estamos viviendo, para preguntarle al Señor realmente y que el Espíritu del Señor nos hable y nos diga la forma de proceder. Dice, heriré al pastor, quitaré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Verso 32. Dice el Señor Jesús, pero después que haya resucitado es decir, cuando yo les haya sido devuelto, iré delante de ustedes. Aquí el Señor les está diciendo a los discípulos, iré delante de ustedes a Galilea. Pero nosotros que vivimos aquí en Pachuca, podríamos decir, en palabras del Señor Jesús, pero después que haya resucitado, después que yo les haya sido devuelto, iré delante de ustedes a Pachuca, iré delante de ustedes a México, iré delante de ustedes a Estados Unidos, iré delante de ustedes hasta el fin del mundo. Y esta es la confianza y la seguridad que nosotros tenemos, contamos de que nuestro Señor y Salvador va delante de nosotros. Ahora, la tarea que nosotros tenemos es asegurarnos de seguirlo a Él. ¿Qué tan difícil será? ¿Qué tan difícil será? Y esta es una tarea, no digo titánica, es una tarea imposible cuando no tenemos el Espíritu de Cristo. Y terminamos descarriándonos, desbalagándonos, terminamos igual como pasó con los discípulos y con los apóstoles, terminamos escandalizándonos, avergonzándonos y dándole la espalda al que ha dado todo por nosotros. Y aquí en el verso 33, esto lo hemos estudiado ampliamente en el curso de los apóstoles con nuestro hermano Nef, que nos ha hablado de Pedro y su bocota. Y Pedro, sí, efectivamente, pues tenía su bocota, pero y nosotros hasta en algún momento lo hemos visto como un defecto por lo atrabancado, por lo hablador, pero la verdad es que los otros discípulos
pues no cantan mal las rancheras, simplemente pues porque no hablan como habla Pedro, pero en la mente todos eran iguales, solo que Pedro lo expresaba y los otros se quedaban calladitos, pero el hecho de que uno se quede calladito no quiere decir que uno no esté avergonzándose o escandalizándose del Señor. En el verso 33, Pedro responde, se lanza con todo Pedro y su bocota y le dice: aunque todos se escandalicen, aunque todos se avergüencen de ti, yo nunca. Y dice por ahí un refrán: nunca digas nunca, porque hay otro refrán que también dice, y ustedes lo han de saber: cae más pronto un hablador que un cojo. Y aquí Pedro, qué hermoso deseo, qué hermosa ilusión el decir, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Y a la hora que yo estoy estudiando todo esto y digo, qué fácil es decirle al Señor: Señor, yo nunca jamás voy a ser como los otros. Yo, Señor, yo sí voy a hacer de una sola pieza. Y yo sí me voy a aguantar. Pero palabras, porque a la hora que vienen a cuestionarnos acerca de nuestra fe, pues ya preferimos quedarnos calladitos, o si estamos escuchando que alguien se está burlando de Jesucristo, pues nos hacemos los que no entendemos o los que no escuchamos y buscamos maneras de salir del asunto sin confesar que el Señor Jesús es nuestro Salvador, que el Señor Jesús es lo más precioso que tenemos en nuestra vida. Pero aquí sale al ataque nuestro apóstol Pedro y los otros 10 apóstoles. Judas ya había ido a hacer lo propio y los otros 10 se quedan calladitos. Pero desde el principio el Señor Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí. Les dijo todos, no dijo tú, Pedro, o no dijo solamente Judas y Pedro se van a escandalizar de mí. El Señor les dijo: todos se van a escandalizar de mí. Y por muy seguro y muy iluso Pedro, lo que a Pedro le faltaba era el Espíritu Santo, el poder, el valor, la valentía del Espíritu Santo, el denuedo del Espíritu Santo. Y este Pedro era el hombre carnal, el discípulo carnal, el discípulo que en sus propios términos y fuerzas y pensamientos estaba siguiendo al Señor Jesús, pero todavía faltaba que, así como nuestro Señor fue glorificado al resucitar, al sernos devuelto y que ahora va delante de nosotros, así de esa misma manera faltaba que Pedro fuera glorificado con el Espíritu de Cristo. Y el Señor quiere de igual manera, para ir delante de nosotros, que nosotros tengamos su Espíritu. ¿Por qué? Porque el que no es de Dios no tiene el Espíritu de Dios, pero si somos hijos de Dios, entonces tenemos su santo y divino Espíritu. En el verso 34, Jesús le contesta a Pedro y le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, te vas a escandalizar de mí, no una, no dos, 3 veces. Y aquí sí ya es algo directo entre el Señor Jesús y Pedro. A los otros 10 que se quedaron calladitos, el Señor ya no les dijo más. Ya ellos habían aceptado las palabras del Señor Jesús. Ahora me pregunto, de esos 10 que no nos da información aquí las Escrituras en cuanto a sus pensamientos, porque de Pedro sí sabemos cuáles eran sus pensamientos, pero de los otros 10, ¿ustedes qué creen que estaban pensando?
muy probablemente estaban pensando muy parecido a Pedro. Nada más que Pedro pues se dejó ver, se evidenció con sus palabras y el Señor Jesús lo comprobó, pero los otros estaban pensando algo muy similar. Y aquí en el verso 35 nos dice, y Pedro le dijo al Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y estaba hablando Pedro con la verdad. Pues sí, era con su verdad humana, eran sus buenas intenciones, pero sus buenas intenciones no fueron suficientes para mantener la postura de Pedro en el momento en que vinieron las pruebas. Entonces puede ser que nosotros como personas, como hijos de Dios, como seres humanos tengamos las mejores intenciones hacia Dios, hacia nuestro Salvador Jesucristo, pero necesitamos necesariamente el poder del Espíritu Santo para que verdaderamente logremos lo que nosotros soñamos para nuestro Señor. Si nuestro sueño es reconocerlo plenamente delante de todos, necesitamos el Espíritu de Cristo. Nada más con nuestros deseos no va a ser suficiente. Pedro le dijo al Señor, aunque me sea necesario morir, no te voy a negar. Y miren lo que dice aquí. Y algunos discípulos, unos pocos discípulos, dijeron lo mismo. ¿Ya lo vieron? Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, esto de todos, esto que dice ningunos o que dice siempre o nunca, todos estos extremos son siempre muy expresivos, pero en este momento en donde dice todos los discípulos dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron, estamos dispuestos a morir por ti, Señor Jesús. Y si en esta tarde el Señor Jesús nos pregunta, ¿están dispuestos a morir por mí? ¿Qué vamos a responder? Sí, pero de eso a que lo hagamos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Humanamente podemos tener nuestras mejores intenciones, pero necesitamos el Espíritu viviendo en nosotros para que nos dé el valor, la confianza, la seguridad, la fe, la valentía para reconocer verdaderamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida diaria. Y de ahí nos vamos a ir hasta el verso 56. Llegó Judas, le dio el beso al Señor Jesús. Primero se puso el Señor Jesús a orar. Después de hablar con sus discípulos, se puso a orar. Señor, pase de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino sea la tuya. El Señor Jesús terminó de orar mientras los discípulos estaban cansaditos y dormían, y entonces todavía los dejó dormir otro rato, y después llegó Judas con los judíos, y Judas le da el beso al Señor Jesús, y el Señor Jesús es arrestado, es apresado, y aún estaban ahí en el huerto de los olivos. ¿Cuántas horas habrán pasado? 3 horas quizás, 6 horas cuando mucho, es lo que había pasado de tiempo entre que el Señor Jesús les dijo, ustedes se van a escandalizar y se van a avergonzar de mí, y ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Y pasaron algunas horas, se quedaron dormidos. Les dijo el Señor Jesús, velen y oren para que no
caigan en tentación. Pero los apóstoles, cansaditos, se quedaron a dormir y el Señor Jesús estuvo orando en lo que ellos dormían, y entonces a la hora que llegan los judíos a arrestar al Señor Jesús con la ayuda de Judas, el Señor Jesús estaba fortalecido en su espíritu por la oración, pero los discípulos estaban debilitados porque en lugar de orar se habían quedado dormidos. Y entonces en el momento en que viene el problema, el arresto de nuestro Señor Jesucristo, piensen por un momento qué estaban pensando los 11 discípulos, qué estaban sintiendo. Seguramente dijeron: pues si lo están arrestando a él, ¿qué es lo que a mí me tocaría? Pues lo mismo. Pero ¿nos gustaría ser arrestados? Pues no. Y entonces aquí es donde se empieza a resquebrajar nuestra ilusión de no negar al Señor Jesús. Y ellos habían dicho: si es necesario, moriremos por ti. O sea, el ser arrestados no sería nada a comparación de morir por el Señor Jesús, pero aunque ellos pensaban que podían o que querían morir por el Señor Jesús, en realidad ni siquiera iban a aguantar el ser arrestados con él, ni aunque fueran arrestados juntamente con el Señor, con nuestro líder. Y aquí en el verso 26 dice: todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Cuál escritura? En donde dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando el Señor Jesús deja de ser el líder, deja de ser el responsable de una iglesia, cuando el Señor Jesús deja de ser el responsable de un hogar, porque nosotros nos negamos a eso, esto es lo que sucede. Caemos en la negación y caemos en la perdición. Y termina aquí diciendo: entonces todos los discípulos, ¿qué hicieron? Lo dejaron y huyeron. ¿Y en dónde quedaron todas sus buenas intenciones? Judas, pues ya había hecho lo que había hecho. Ya lo había entregado, ya había recibido su dinerito, ya estaba pensando: ¿cómo voy a disfrutar este dinerito? Ya se estaba empezando a doler de lo que había hecho, ya estaba pensando en ir con los sacerdotes y decirles: ¿saben qué? Siempre no. Pedro estaba a punto de negar al Señor Jesús. Ya se había escandalizado de él, ya junto con los demás discípulos había huido, los otros también habían huido, todos dejaron al Señor Jesús, todos se dispersaron, como dice aquí: las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Por qué? Porque les es quitado el líder, porque les es quitado el Salvador. Cuando la mamá en la familia fallece, la familia se hace un desorden. Cuando el papá deja de estar en la familia se descontrola. Cuando en la iglesia no tenemos el cuidado suficiente de dar la honra al Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué pasa con la iglesia? Toda se dispersa y cada quien se va por su lado. Y aquí, lamentablemente, estos discípulos, en lo que
el Señor Jesús, en lo que su líder es capturado, es arrestado, ellos, en lugar de hacer o de mantenerse cerca de él, entonces ellos lo dejaron y salieron huyendo. Lo dejaron a él solo. Ahora sí que los discípulos desampararon al Señor Jesús. Pero aquí dice que todos. Y esto es lo que a mí me asusta, porque si dice que todos los discípulos, yo me siento ahí incluido. No sé ustedes, pero ustedes qué pensarán, qué sentirán, qué sentiríamos si hubiéramos estado en esa situación. Pero en la vida diaria que ahora nosotros vivimos, hay muchas ocasiones en las que preferimos guardar silencio a que se vayan a burlar de nosotros. Y esto es vergüenza, pero para nosotros, no para el Señor Jesús. Nosotros necesitamos del Señor Jesús. Nosotros dependemos del Señor Jesús. Si el Señor Jesús está ofreciendo que Él va a ir delante de nosotros, nosotros tenemos una gran bendición espiritual, celestial, sabiendo que el Señor Jesús es el que dirige nuestras vidas, es el que dirige nuestro trabajo, es el que dirige nuestra salud, es el que dirige nuestra familia. Y si nosotros entramos en la categoría de discípulos y en lugar de mantenernos unidos a nuestro Señor Jesucristo, nos separamos y huimos. ¿Cómo terminó el asunto? Judas ya le dio tanto dolor, tanta tristeza, tanta vergüenza, que ya no quiso regresar al Señor Jesús. Y la verdad es que cuando hacemos algo que no le gusta a papá, mamá, a la esposa, al esposo, muchas veces nos cuesta trabajo verlos a la cara, y hay ocasiones en las que ya ni queremos ver a la persona, porque la vergüenza nos come, la culpa nos come. Y imagínense Judas entregando a nuestro Creador en manos de inicuos. Judas ya no regresó. Pedro, después de negar al Señor Jesús, lloró amargamente y adentro de él mismo se estuvo debatiendo, se estuvo diciendo, desdiciendo, se estuvo doliendo, seguramente que hasta sus propias cachetadas se dio él solito por lo que había hecho, pero después de eso reconsideró y regresó al Señor Jesús. Los otros 10 discípulos, ¿qué hicieron? También después de pasar su vergüenza y su culpa, regresaron al Señor Jesús. Y esto es lo que yo quisiera pedirles que aprendamos en el día de hoy. Puede ser que le fallemos al Señor Jesús. No puede, la pregunta no es si le vamos a fallar. La pregunta es cuándo. Porque aquí dice claramente que todos fallamos. Pero después de fallar. Y era la gran virtud del rey David, que David fallaba, se equivocaba, y después de eso decidía regresar al Señor. Y por eso es que vamos a terminar en el Salmo 32. Palabras de el rey David. El rey David no negó al Señor Jesús como los discípulos. Él negó a Dios pecando. Salmo 32. No sé qué salmo les dije. 32.
Qué bueno. David pecó y después trató de ocultar su pecado y su pecado se hizo evidente. Y después de eso reconoció que había pecado, pidió perdón a Dios. Y en esta situación, en este aspecto, en esta forma de proceder, se parecen los 11 discípulos y se parece David, y muy bien haríamos también nosotros en parecernos a David y a los discípulos, que si le fallamos al Señor Jesús, después de que hayamos pasado por la vergüenza y por la culpa, regresemos al Señor Jesús, porque Él quiere ir delante de nosotros, porque el Señor Jesús nos está cuidando, nos está guardando, nos está protegiendo, nos está esperando todos los días de nuestra vida a que nosotros volteemos nuestros ojos a Él. Y aquí este Salmo de David nos habla de la alegría del perdón. Dice, imagínense el corazón de los discípulos cargado de vergüenza, de culpa, de tristeza de que le fallaron a el Salvador, al líder, al Mesías, al Creador, a nuestro dueño. Y ellos están dolidos y están tristes, y muchos de ellos seguramente que pasaron pensamientos en su mente diciendo, no, lo que hice fue muy grave, no creo que Dios me quiera perdonar. Pero el Señor Jesús es amplio en perdonar, su perdón es infinito, su amor es inagotable. Y dice el corazón de David, dice el corazón de los 11 discípulos que volvieron a nuestro Señor Jesús, y dirá nuestro corazón cuando nosotros también volvamos a nuestro Señor Jesucristo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Gracias, Señor Jesús, por perdonar nuestra vergüenza, por perdonar nuestra negación. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Aunque hayamos fallado, el Señor nos perdona, y cuyo espíritu no presenta engaño. Y esto de que el corazón no presenta engaño es lo que llaman con pretender, con fingir. El Señor Jesús sabe quiénes somos, lo que somos, sabe lo que hacemos. Él lo único que está buscando es sinceridad, y que no haya dobleces, y que no haya engaño, y que no haya fingimiento en nuestro corazón, que haya una verdadera honestidad para hablar con Él y decirle lo que hemos hecho cuando le hemos fallado. Y dice aquí el verso 3, y esto me hace pensar mucho en Judas y también en tanta gente que vive continuamente en el pecado, y que así como hizo Judas, prefieren no regresar a Dios. David también pasó por esta situación durante todo el año y medio que estuvo en desobediencia a Dios. Y miren estas palabras, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. El fallarle a nuestro Señor Jesús nos causa enfermedades en el cuerpo, en los huesos. El gemir todo el día causa enfermedades en los huesos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, mi juventud se convirtió en sequedades, se convirtió en dolor, en tristeza. Mi pecado finalmente te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Es decir, ya no hubo engaño en mi corazón, y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú
perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nuestro Señor Jesucristo perdona la maldad de nuestro pecado. Nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu renovado. Pero lo único que el Señor Jesús está esperando es que si le fallamos, que cuando le fallemos, regresemos a Él. El verdadero problema no es que le fallemos, el verdadero problema es que después de fallarle al Señor Jesús, después de avergonzarnos o de escandalizarnos de Él, después de huir o de dejarlo a Él solo, no regresamos. Ese es el problema. Eso es lo que terminó con la vida de Judas. Pero los otros 10, más tarde, más temprano, más rápido o más lentos, llegaron al entendimiento de que necesitaban el perdón. Y miren qué alegría y qué felicidad y qué liberación es el perdón de nuestro Señor y Salvador, y la confianza de que Él va delante de nosotros, a donde nosotros vayamos, y que nuestro ir sea para reconocer. Vayan por todo el mundo dando las buenas noticias de la salvación. Reconozcamos a nuestro Señor, y si fallamos, vengamos a sus pies, porque abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Que Dios les bendiga, hermanos. Padre, en esta noche, en esta tarde, estamos delante de ti. Algunas veces nos hemos creído hasta mejores que tus discípulos, pero reconocemos que sin ti no somos nada. Las mejores intenciones humanas, los mejores deseos humanos no son nada sin ti, Espíritu Santo de Cristo. Y en este día, esta hora, Señor, queremos decirte que te amamos por todo lo que has hecho por nosotros. Te amamos porque tú vas delante de nosotros a cada día, a cada instante, protegiéndonos, guardándonos, guiándonos. Pero también, Señor, queremos decirte, humanamente, quisiéramos, así como tus discípulos, no fallarte. Pero también sabemos, Padre, que sin la ayuda de tu Espíritu, sin el valor, sin el denuedo, la valentía que nos da tu Espíritu, vamos a fallar. Más bien, Señor, ayúdanos para ser como tú, Señor Jesús. Quizás será necesario sacrificar unos minutos de nuestro sueño, pero qué gran bendición será el estar en comunión contigo, amoroso Padre eterno, por medio de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Padre, que esta palabra se convierta en acciones en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén.